Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Trigo, fuego y martillo. Y leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículos 28 y 29. Y dice la palabra de Dios: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por eso trigo, fuego y martillo, tres cosas que en estos dos versículos nos muestra qué es la palabra. La palabra de Dios es trigo porque es alimento, es fuego porque nos quema, nos purifica, y es martillo porque también nos golpea. Ya voy a explicar en qué parte nos golpea para que no suene fuerte, porque tiene a veces que romper esa roca dura que hay en nuestro corazón y también en nuestra mente para que podamos renovarla más fácil. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo versículo. Dice la palabra de Dios: que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el trigo. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Y vemos en el contexto de los falsos pastores y falsos maestros que han habido, que hay y que habrán hasta que Jesús venga, como en medio de todo Dios cumple sus promesas. Ha cumplido promesas para el pueblo de Israel y a nosotros también. Vemos cómo prometió un nuevo rey, pero también es promesa para nosotros de que Jesús viene pronto. Y hoy nos muestra cómo la palabra de Dios tiene estos tres aspectos importantes que quiero que estudiemos en este tiempo con Dios para meditar todo el día. La época del profeta Jeremías fue la más nefasta del reino de Judá. Era el momento en que fueron conquistados y llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Fue un momento de grandes mentiras del liderazgo espiritual de la nación. Los profetas, los pastores, los mensajeros, las personas que tenían la responsabilidad de hablar palabra de Dios, no lo hacían, sino hablaban según sus propios deseos, lo que les convenía. No tenían intimidad con el Señor y solo brindaban palabra de ánimo a los oyentes. Decían que Dios no iba a permitir que les hicieran mal, que no se preocuparan, que volvieran pronto, que todo estaba bien, que todo estaba en orden, que Dios no estaba airado con ellos por su pecado, que Dios los amaba, tal cual, como hoy en las iglesias predican: Dios te ama y tiene un propósito para ti. Esto es cierto, pero no completo, porque Dios sí nos ama y tiene un propósito, pero necesitamos nosotros también caminar en obediencia hacia lo que Dios dice que tenemos que caminar en obediencia. Hay algo muy cierto, y es que Dios aborrece el pecado. Esta frase de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado es falsa. Esto lo dijo Gandhi. Esto no es bíblico. Dios aborrece al pecado y por ende, quien está mezclado con el pecado, Dios lo aborrece. La única forma para que no seamos aborrecidos por Dios y la ira de Dios no esté sobre el pecador es que seamos justificados por Cristo Jesús. Romanos 5:1 ¿no lo dice? Entre tantos textos bíblicos. Dios nunca quiere el castigo doloroso para sus hijos. Hemos visto que ni siquiera Dios quiere la muerte del impío. Pero el castigo por el pecado Dios no lo va a quitar, porque dejaría de ser un juez justo. Hoy en día vemos que se habla solo de las victorias que Dios puede darnos, solo de las bendiciones, y no se comunica la responsabilidad de obedecer a esas bendiciones. Y esto es como alguien dijo un día, y lo estoy leyendo en este momento, es estafar a los oyentes. Esto es dar un producto vencido, esto es dar un producto falso, no porque la palabra sea falsa, sino cuando se manipula. Recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa, y cuando se pone algo adicional se cambia. Lo que es leudado ya no es igual.
cambia el producto original. Y cuando no se predica la palabra totalmente, la suma de su palabra es verdad, pero como es, esto es adulteración, esto es estafar al oyente. Es truncarle la posibilidad de que se puedan volver de todo corazón al Señor y que crean que solo Dios es un Dios que bendice, pero que no está airado con el pecado del mundo. Por eso muchos creen que todos son hijos de Dios y que todos van para el cielo, y peor aún, que todos somos buenos. La palabra de Dios es como fuego, quema y purifica. El fuego en la antigüedad era usado para purificar metales. Recordemos cómo se ponían ahí y aún a esas altas temperaturas, pero eran el fuego principalmente que se colocaban para quemarlos y purificarlos, sacar las asperezas. Esto se hace con el oro y Pedro lo explica en una de sus cartas también, para tratarlos, moldearlos, purificarlos. Lo mismo hace la palabra en nosotros, nos purifica, nos trata, nos moldea, ejerce un tratamiento importante en nosotros, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos moldea a la imagen de Jesucristo. La palabra es como martillo que quebranta la piedra, rompe las durezas, destroza la rigidez de nuestro interior. El martillo era para romper rocas que luego se usan en la construcción. La palabra es como martillo para nosotros porque un martillo golpea con firmeza y rompe las durezas. Y necesitamos que rompa las durezas de nuestro corazón, que golpee el alma con sus conceptos eternos y quebrante nuestros pensamientos. Es decir, es como si nos rompiera la cabeza. Me acuerdo el dicho que decían, ¿quién les lavó el cerebro? Pues realmente eso es lo que necesitamos, que nos lave el cerebro para que renovemos nuestra mente, cambiemos nuestra manera de pensar. Pero a veces la cabeza es tan dura, igual que el corazón, que necesitamos que la palabra cumpla el propósito de martillo para que rompa y se pueda penetrar esa palabra. Con duros golpes a nuestro intelecto, necesitamos que a veces destroce nuestra sabiduría, la supuesta sabiduría del conocimiento, y nos haga ver los necios que somos. Porque el martillo también talla en nosotros mansedumbre y humildad. Es hermoso ver cómo Jeremías nos muestra estos tres aspectos: trigo, martillo y fuego. El trigo, cuando es comparado con la paja o la cizaña, viene siendo algo que nos sirve. La paja dice que es el tallo hueco de las gramíneas o algún tubo asimilado a estas cañas. No sirve de nada. Dice que el mismo viento las lleva, las destruye porque no tiene peso, porque no hay fruto en ello. No tiene nada de valor. Por el contrario, el trigo, recordemos que es un fruto. Cuando el trigo crece junto con la cizaña se levanta y ella se corta. Ahí es cuando se toma el trigo y al procesarlo, allí es donde sale el fruto. El trigo es una bendición en nuestras vidas. El fuego también, pero el martillo de la misma manera. Es hermoso ver cómo Jeremías hace una comparación de la palabra de Dios con estas tres formas, y que la función esencial de las tres es la salvación de cada uno de nosotros. Por eso se le llama alimento espiritual. Nos nutrimos de su verdadera esencia. Cuando hace la similitud como trigo, nos nutrimos de sus verdades para una vida nueva y una vida eterna. La verdadera palabra de Dios es sustancia y tiene poder de nutrir y multiplicarse. No es como la paja que no tiene sustancia y es de poca ayuda. También nos muestra cómo quema y cómo golpea, y lo que implica corrección, porque consume nuestro interior para purificarlo y refinarlo. Nos golpea para romper en pedazos lo que nos sirve en nosotros y nos moldea a la imagen de Cristo. También es un martillo para los que la rechazan, porque puede quebrantar el corazón más duro que una roca y hacer que se vuelvan a Dios. Es que el corazón del ser humano puede ser derretido ante el fuego de la palabra y ser quebrantado por ella como martillo. El poder de la palabra de Dios es como fuego, no deja sin efecto lo que se expone a ella. Y quiero concluir leyendo en
Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Quiero leerlo en Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra de Dios: para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Sí hay personas, y yo me quiero incluir con el respeto de todos, pero sí hay personas que predican la verdad. Sí hay personas que predican sabiendo que Dios los observa. Mira que cuando predicamos la verdad, para los que se pierden, pues somos un espanto. Supuestamente los estamos condenando, pero para los que se salvan, somos un perfume que da vida, porque las palabras llegan a su corazón. Y dicen que no somos como tantos charlatanes. Sí que hay tanto charlatán en los púlpitos, pero también hay personas que predican la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos ve. Aquellos que rechazan la palabra de Dios no son dignos de sus beneficios, por el contrario, se vuelven para ellos fuego que los consume y martillo que los rompe en pedazos, ya que no reciben la gracia que ella ofrece, sino que descubren la dureza de la palabra frente a la perversidad de sus corazones. La palabra de Dios solo puede hacer la obra para la que es enviada con la ayuda del Espíritu Santo, porque es quien puede aplicar a nuestra vida, ya sea como trigo, como fuego o como martillo. ¿Qué necesitamos nosotros? El mundo necesita esto, y nosotros continuar permitiendo a nuestro ayudador que nos limpie y nos disponga para que nuestro corazón sea cada vez más una tierra fértil donde la palabra sea sembrada y cada vez dé más fruto en nuestra vida. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por un nuevo amanecer en ti, gracias por tu palabra que nos alimenta, que nos purifica, pero que también quebranta todo lo que hay en nuestro corazón. Padre, gracias, porque sé que tal vez hablar la verdad muchas veces no gusta, muchas veces no llena iglesias, muchas veces no es de agrado, y por el contrario, el hablar la verdad sí hace que seamos un espanto, olor de muerte y de condenación para aquellos que no toman la verdad como la deben tomar, sino se justifican, se hieren, se duelen, se enojan. Padre, ayúdanos a continuar hablando la verdad, sin importar si a la gente le gusta o no le gusta, porque no es tanto que les guste, sino que es lo que necesitamos. Y si necesitamos alimento, necesitamos purificarnos, pero también necesitamos ser quebrantados cada mañana con tu palabra. Te amamos y te bendecimos y dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.